vamos al Migranálisis de Continente Móvil con la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, este proyecto independiente dedicado a la investigación, capacitación y divulgación sobre las migraciones. La doctora Mena es egresada del doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de la Frontera Norte, candidata al Sistema Nacional de Investigadores, docente de la Universidad Pedagógica Nacional Plantel Nogales, ha participado en proyectos de investigación sobre temas migratorios en la región, además de que ejerció el periodismo durante una década. Lorena, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, David. Un gusto saludarte también y especialmente porque es tu cumpleaños, así que felicidades y apagar las velitas. Muchas gracias, un abrazo Lorena, y te agradezco mucho tu felicitación. Oye, pues sin duda merece su análisis lo que ha estado sucediendo recientemente aquí en la frontera peatonal de San Isidro para ingresar de Estados Unidos a México, de San Diego a Tijuana. Sí, el tema del momento, David, porque a raíz de las largas filas que se formaron en el ingreso peatonal hacia Tijuana por la garita de San Isidro el fin de semana pasado y la información que ha venido circulando acerca de las revisiones y cobros por ingresar a México que está implementando el Instituto Nacional de Migración, pues muy necesario en este migranálisis intentar desmenuzar este tema para intentar clarificar ¿cuáles son los aspectos detrás de esta medida y sus implicaciones para la vida transfronteriza desde el punto de vista migratorio? Comencemos por aclarar, David, que dado que ha habido comunicados o pronunciamientos oficiales por parte del INM bastante escuetos sobre la medida, este análisis se va a basar básicamente en la revisión de las normativas vigentes en México, en datos sobre la dinámica particular de esta frontera, intentando con esto responder a algunas de las inquietudes que han estado surgiendo al respecto. Pero vamos a comenzar primero por clarificar el tema de los extranjeros que entran a México. ¿Qué dice la normativa? Bueno, primero hay que tener en cuenta que dependiendo de tu nacionalidad, los requisitos para ingresar a México como visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, esto es como turismo, hacer negocios, van a variar. Actualmente, México maneja una lista de 130 nacionalidades que requieren tener una visa mexicana para poder ingresar a este país. Entre estas nacionalidades son 130, pero más o menos para que se den una idea, están países como Venezuela, El Salvador, Cuba, el Congo, Filipinas, Ecuador, India, entre otros. A su vez, hay otra lista de 63 nacionalidades que no requieren visa para entrar a México, entre las que se encuentran Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Alemania, Paraguay, entre otros países. Luego, existen otras alternativas para ingresar a México como extranjero sin tener que tramitar una visa mexicana. Por ejemplo, si tú tienes una residencia permanente o tienes una visa válida y vigente de Canadá, de Estados Unidos, de Japón, de Reino Unido o de cualquiera de los países que integren el espacio Schengen, puedes entrar al país para hacer turismo o negocios. Y existe otra categoría en que un extranjero ingresa a México, aunque esta no es por turismo o negocios, y es si tiene la residencia temporal o permanente en México o una tarjeta de visitante por razones humanitarias, entre otras, que en este caso son personas extranjeras que están radicadas en México. Ahora bien, ¿qué tienen en común todos estos casos que hemos mencionado? Pues que siendo extranjero, cada ingreso y salida que hagas en territorio mexicano debería quedar registrada ante la autoridad migratoria. Y esto se hace a través de una forma migratoria múltiple o FMM, que es básicamente un registro donde reportas cómo entraste, si fue vía aérea, vía marítima o vía terrestre, cuánto tiempo vas a estar en el país y el motivo por el cual estás entrando a México. Esta FMM hasta hace algunos años era común que tú la llenabas a mano cuando llegabas de un vuelo internacional en el aeropuerto, pero ahora existe una versión que es digital o el registro lo hace directamente los oficiales de migración. Entonces, digamos que en aeropuerto así se ha hecho, ha sido riguroso este control. Se supone que en las fronteras terrestres también se debería llenar si entras por puntos oficiales, pero ¿qué pasaba en frontera norte y particularmente en Tijuana? Que entrabas a pie y si bien hay una fila que dice, si eres extranjero, fórmate acá y si eres mexicano, fórmate allá,
Rarísimas veces había alguien revisando documentación, salvo en unos cuantos casos de ciudadanos estadounidenses principalmente que se acercaban al módulo a llenar esta FMM. Pero en la práctica común muchos pasaban caminando y ya. Entonces, primer punto. En teoría, todos los extranjeros deberían llenar esta FMM o pasar por algún filtro migratorio donde quede registrado su ingreso y su salida, pero no ha sido la norma en la frontera norte y en los cruces en carro, pues mucho menos, David. Claro. Oye, y finalmente en esa primera parte del análisis, pues es muy común que si usted que nos ve o nos escucha y va a otro país que no necesita visa, no quiere decir que no se hace trámite, que es parte de lo que debemos de entender. Es decir, cuando hemos ido a otro país que no necesita visa, llenamos algún formatito o alguna forma de ingreso y pasamos con un oficial de migración, con un oficial de aduanas. O sea, estas son normas pues prácticamente que están tal cual nos las acabas de narrar, Lorena, en todo el mundo y pues creo que para prácticamente todos los países que a lo mejor pudiéramos conocer. Exactamente, y en México pues no es la excepción, eso está normado. Ahora, ¿qué pasa con el tema del cobro a los extranjeros, que es el otro tema de Exacto. debate en estos días? Partamos por el hecho de que además de llenar la forma migratoria múltiple, hay otras condiciones según las cuales un extranjero debería de hacer o no un pago por concepto de derechos migratorios o el llamado DNR para ingresar al país vía aérea, terrestre o marítima. El artículo 8, fracción 1 de la Ley Federal de Derechos señala que si entras como visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, esto es turismo, negocios u otras, por un periodo que supera los 7 días, debes pagar un valor que según el tarifario vigente de 2024 es de 717 pesos mexicanos y esto te permite estar en el país por hasta 180 días. Mientras que el artículo 11, fracción 2 de esta ley señala que los extranjeros que no excedan de 7 días no aplican para este pago. Tampoco deben pagar este derecho o DNR personas extranjeras que tienen convenios de cooperación o intercambio educativo, cultural y científico, niños menores de 2 años, extranjeros diplomáticos y personas que tengan la condición de visitantes con permiso para realizar actividades remuneradas, trabajadores fronterizos, que es una categoría que existe en el sur de México, personas con fines de adopción y todos aquellos que tienen residencia temporal o permanente en México. Y por supuesto los mexicanos que tienen libre ingreso a su país siempre que logren acreditar su nacionalidad. Vía aérea y marítima, esto así ha operado. Este cobro para turistas, de hecho, está incluido en el precio del boleto del avión. Pero en las fronteras terrestres, al menos del norte, esto no se ha venido dando o se ha dado esporádicamente. Entonces, algo que hay que aclarar a la ciudadanía es que no se trata de un cobro ilegal o algo nuevo o recién inventado, sino de una norma que no se había aplicado rigurosamente y que se optó por hacer de un momento a otro sin la preparación adecuada en cuanto a logística y lo más importante, sin socializarlo o comunicarlo a la comunidad transfronteriza. Otro punto que es importante señalar es que en el sitio web del Instituto Nacional de Migración hay información sobre cómo tramitar la forma migratoria múltiple vía electrónica y que además hay una opción en caso de que tu visita sea mayor a 7 días para hacer el pago vía internet o en una ventanilla bancaria, de modo que no tengas que recién pagar llegando a la garita, sino que se presente el recibo del pago a la hora de cruzar junto con la FMM para obtener el sello o validejo de entrada del país. Pocos extranjeros saben esto y como no era una exigencia, la verdad es que ahí quedaba, ¿no? Entonces nadie se preocupaba también de revisar que esto existe, ¿verdad? Sí, fíjate, y parte de lo que veíamos era que no había, de hecho, ninguna resistencia a cumplir con la ley vigente sin saber si era nueva o no. El asunto es que pues no estaban listos para ahora sí hacerlo valer y eso fue lo que generó caos. Pero eso me lleva a preguntarte acerca de justamente lo que han dicho algunos funcionarios y muchos líderes de sectores económicos, empresariales y demás, de decir, bueno, es que esto pues implicaría que quienes van a tomar acciones conozcan una dinámica que implica una frontera que no se parece a ninguna otra, ¿no? Efectivamente, justamente para entender
Las implicaciones de estas medidas hay que partir primero de las cifras, ¿verdad? Según los datos de la Oficina de Estadísticas de Transporte de Estados Unidos, durante el año 2023 cruzaron por San Isidro desde Tijuana 15.8 millones de vehículos particulares y hubo 6.8 millones de cruces peatonales durante todo el año. Esto es aproximadamente más de 43.000 vehículos particulares por día y más de 18.000 cruces por día. Son cruces para hacer compras, por trabajo, visitas a familiares y por turismo de ocio y turismo médico, que mueven la economía en ambos lados de la frontera. Otro dato son los llamados commuters o trabajadores transfronterizos, que estos son personas de 18 a 65 años que residen en México y trabajan en Estados Unidos, sean nacidos en México o en los Estados Unidos, y que sumaban en Tijuana más de 34.500 de acuerdo al censo de 2020. Son cantidades tremendas, de modo que aplicar revisiones para poder verificar la nacionalidad de quien ingresa demanda definitivamente de recursos humanos y físicos importantes. ¿Qué se debe hacer como medio de control? Porque está en la norma y es una potestad del Estado llevarlo a cabo, no está en discusión. El tema es, ¿hay las capacidades para ejercerlo de forma ágil en la frontera más transitada del mundo? Con los mexicanos el ingreso terrestre en teoría no debería tener problema, siempre que puedas mostrar tu INE, tu pasaporte mexicano, a lo mejor tu licencia de manejo u otra identidad oficial. Pero el otro problema que ha generado quejas, además de las largas filas del fin de semana, que esperemos no se repitan, obedecen a que hay muchísimas familias binacionales y no todos los que tienen familia en México o son hijos de mexicanos, pero nacieron en Estados Unidos y van y vienen a Tijuana continuamente, o incluso duermen en México, pero hacen su vida educativa y laboral en los Estados Unidos, necesariamente tienen INE o pasaporte mexicano. Y entonces, ¿cómo van a demostrar su nacionalidad al momento de ingresar por la garita? Esto es lo que le ha pasado a mucha gente que no la han dejado entrar o que han pagado. Bueno, ha habido mucha confusión. En muchos casos, de hecho, no hay una doble nacionalidad oficial, es decir, con un papel de por medio, por lo que no había necesidad de tenerlo, ¿no? Entonces, de continuar esta medida, la opción de muchas personas que están en esta categoría de familias binacionales tendrá que ser o tramitar la doble nacionalidad o buscar pues alguna alternativa para poder ingresar de manera ágil, ¿no? Hay una campaña actualmente para hijos de mexicanos nacidos en los Estados Unidos que son menores de edad para poder obtener la nacionalidad mexicana. De lo contrario, pues tendrán que ingresar por la fila de extranjeros, que es lo que le pasó a muchas personas, diciendo, pues yo soy, vivo en México, pero soy estadounidense y también, pues no tengo un documento que me acredite la nacionalidad mexicana. Bueno, te mandaban a la fila de extranjeros, ¿no? Y bueno, con toda la confusión del caso. Y por supuesto, las implicaciones económicas, en eso no me voy a centrar. Canaco ya ha expuesto las afectaciones que esto ha tenido, pero podemos imaginar todas las repercusiones que trae esta disposición. Claro, y bueno, también lección para quienes tienen doble nacionalidad, tener sus papeles en orden de ambos países. Finalmente, pues una lección que nos guste o no, habrá que tomar. ¿Con qué podríamos cerrar, Lorena? ¿Alguna otra duda que es importante aclarar? ¿Alguna otra lección que nos tengamos que llevar? Sí, mira, esta medida que no sabemos si se va a mantener o no, por ejemplo, genera algunas dudas en el tema de, por ejemplo, ¿se piensa extender al resto de la frontera norte? Porque la situación es similar, ¿no? Tenemos, a lo mejor no en los flujos que hay en Tijuana, pero hay esta situación también de familias binacionales, de estos cruces que nunca han sido realmente muy controlados. Entonces, existe como esta inquietud, ¿no? ¿Se va a extender al resto de la frontera? Esa es una de las dudas. Otra duda es si los extranjeros que tienen residencia temporal y permanente en México, sean estadounidenses o de otro país, tendrán que llenar o no la forma migratoria múltiple. Te lo digo en mi experiencia con residencia cruzando por San Isidro, porque me indicaron alguna vez que así procedía, pero yo me formaba, por ejemplo, en la fila de extranjeros y alguna vez un funcionario que estaba me dijo, no, por tener residencia te formas en la de mexicanos, ¿no? Entonces tú pasabas. Ahora, ¿qué pasa con esta nueva disposición? ¿Habrá la idea de que de todas maneras tienes que hacer tu registro en el FMM formándote en la fila de mexicanos siendo residente temporal o extranjero? No lo sé. Es una duda que siempre ha habido en frontera para personas de otro país que residen allí
porque incluso para sacar tu trámite de naturalización te suelen pedir un documento que dice cuántas entradas y salidas has tenido en México en los últimos 2 años, ¿no? Y una inquietud siempre ha sido, pues, ¿cómo demuestro entradas y salidas a través de la frontera terrestre si eso nunca te han generado un sello de entrada o de salida, ¿no? Entonces hay Exacto. como esa duda. Otro tema es que en la normativa se señala que el pago por el derecho de ingreso a México por más de 7 días te va a dar una forma migratoria que te permite estar por 180 días en el país, pero allí se indica en la normativa que esa FMM se podrá utilizar por una sola entrada. Esto se entiende en aeropuertos, pero en frontera terrestre es difícil pensar que vas a entrar una sola vez. Allí la solución sería siempre Claro. declarar que vas por menos de 7 días, ¿verdad? Y otra duda, ¿cómo se controla que sí serán menos de 7 días los que va a estar la persona? Porque en la norma se dice que si te pasas de este tiempo, te van a cobrar a la hora de salir del país. Pero entonces, ¿se piensan hacer revisiones también en el sentido Tijuana, San Isidro? No sabemos. En el Chaparral Yotay también ha circulado en redes que no están haciendo revisiones, entonces hay gente que prefiere optar por cruzar allá. Y tampoco se están haciendo a nivel de entrar por vehículos. Entonces, hay todas estas dudas de si se empieza a ampliar esto, si hay capacidades para llevarlo a cabo, en fin. Hasta ahora, pues no ha habido mayor información de parte de las autoridades y más bien este proceso ha estado plagado de desinformación y falta de información oficial. Así que sería importante pues, que se aclararan todas estas dudas, David. Pero sin duda, y fíjate, era una pregunta que nos hacían del público, pues, ¿y qué tal si yo soy extranjero y vengo a Tijuana, cruzo de esta manera, pero voy a quedarme 15 días, pero como sé que me van a cobrar, pues digo, sí, voy a estar 6 días. Y digo, cosa muy distinta, Estados Unidos que tiene sensores de entrada y salida, tanto peatonal como por automóvil, en lo que a cruces terrestres se refiere. Pero bueno, interesantísimo todo esto. Y ya veremos cómo avanza esta crisis, porque las filas seguían hasta, por lo menos ayer antier, seguían de poco más de una hora, poco más, poco menos de una hora. Lorena, te agradezco enormemente este análisis y pues nos escuchamos muy pronto. Mientras tanto, que tengas un excelente miércoles. Muy buenos días. Muchas gracias, David. Muy buenos días, excelente miércoles y que sigas pasando un lindo cumpleaños. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Es la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Movilidad.